Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. Yo soy Jorge Edwards, soy escritor chileno. Me acuerdo mucho de un epitafio dramático de un escritor chileno que conocí cuando era niño, que era mayor, y me dijo, mi epitafio es, quiso ser escritor, llegó a ser escritor chileno. Jorge Edwards, ese joven desgarbado y lleno de sueños, al que le costaría mucho convertirse en escritor, con apellido tan vinoso, como le diría Neruda al conocerlo, lo logró. Precedido por una obra contundente, coronado por el Premio Cervantes y testigo en primera persona de los avatares de la historia de Chile y el mundo, mira con más de 80 años la vida con calma y espera, de los años por delante, lo mejor de su obra. Jorge, bienvenido a Ojo con el Libro. Buenos días o buenas tardes ya. ¿Cómo has estado? Te agarramos vacaciones. Bueno, mira, yo hacía tiempo que no tomaba unas vacaciones muy tranquilas, mirando el mar y escribiendo en las mañanas. Así que me ha ido bien, me siento bien. Estoy contento de lo que he escrito, de lo que he hecho. Dentro de lo relativo que es estar contento con lo que uno escribe. Porque yo soy un escritor más bien descontento. ¿Y ese desencanto frente a la literatura no es una condición sine qua non? ¿De la literatura? ¿Del escritor? Depende, porque yo he conocido escritores, por ejemplo, que se leen a sí mismos y se ríen a carcajadas y gozan Una y como otra locos, claro. Yo no podría hacer una cosa así. Para mí tener que corregir pruebas de un libro que ya está escrito de una forma de tortura. Lo hago muchas veces, hay que hacerlo. Pero no, prefiero pensar en el futuro, leer otras cosas. Soy un escritor muy lector. Para mí la escritura vino de la lectura. ¿Y en tu familia, en la infancia, cuál era la relación que había con la literatura? Mi madre era una gran lectora, más bien secreta. Y después me confesó, cuando yo comencé a escribir, que ella había escrito de niña, que la familia se había reído de lo que ella escribía, que ella había roto todo lo que había escrito y me dijo, es curioso porque esto te salió a ti. Mi padre era un tipo que quería que yo fuera un abogado que ganara mucha plata, ¿eh? Y si no era abogado, que fuera un ingeniero o que fuera un médico, pero cuando ya me metí a la diplomacia me pareció mal. Me dijo que eso era una cosa de maricones, que todos los diplomáticos pasaban en los balcones de la Moneda limándose las uñas. Pero es que la diplomacia tiene algo también de vida cortesana. Sí, claro. Y eso no es propiamente lo que la gente consigue como trabajo. La diplomacia tiene centenares de obligaciones. Yo me metí en la diplomacia porque pensé que los diplomáticos no hacían absolutamente nada y que eso me iba a permitir a mí escribir. Yo no quería ser abogado porque yo pensé que eso exige toda una atención y una concentración, qué sé yo, y tampoco me gustaba. Entonces, yo escogí la diplomacia como mal menor. Finalmente todos me dicen el diplomático y escritor. Y yo digo el escritor y diplomático. Yo he sido escritor 65 años. Y diplomático como 12 o 15. Y para muchos escritor poco diplomático, para terminar, haber terminado siendo persona non grata. Sí, eso significa ser bastante poco diplomático. Yo no fui persona non grata oficialmente, ¿eh? Eso es un título, es una ficción. Cuando yo le buscaba un título a mi libro, buscaba título y de repente se me ocurrió persona non grata. Se lo dije a Carlos Barral, que era mi editor. Estaba muy nervioso porque no teníamos título. Le dije persona non grata y pegó un salto. Me dijo, ese título es mejor que el libro. Me dijo, es tan bueno que es mejor que el libro. La lucha por el título. Además, el título creó una consistencia propia con respecto a ese libro y tu relación con la isla, con el socialismo y con tu mirada del mundo de esa época. Lo que pasa es que a mí me proponen ir a Cuba. Tú vas a abrir la embajada.
Bueno, la cosa es así, es una misión corta, porque iba a ir un embajador después. Entonces mi misión era abrir la embajada. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo los embajadores tenían que ser aprobados por el Senado. Y ese era un trámite que duraba 3 meses. Entonces no se podía establecer relaciones con un país y no mandar a nadie. Entonces yo fui de muestra. Pero eso produjo grandes reacciones periodísticas, políticas, de todo orden. Por ejemplo, el embajador de Inglaterra me dijo a mí, yo nunca he visto a Fidel Castro. Y yo vi a Fidel Castro la primera noche de mi llegada. Y hablé con él 3 horas. Así que así eran las cosas. Produjo mucha curiosidad, mucha emoción, incluso en el mundo literario, porque yo vi a Fidel en la noche el día de mi llegada y al día siguiente, a mediodía, que era un sábado, en el bar del hotel, tomando daiquiri, vi a todos los escritores de la isla que llegaron a ver. Oficiales, no oficiales, censurados. Padilla incluido. Padilla incluido, Lezama Lima, mirados con sospecha, de todo. Tu problema en la isla tuvo más que ver con el apoyo justamente a los escritores disidentes que con una crítica frontal al sistema. Mi problema en la isla consistió en lo siguiente, que yo era diplomático y escritor, y que eso estaba mal escogido. Ahí había que mandar a un diplomático en estado puro, que iba a tratar de quedar bien, y no un escritor que se iba a meter con estos locos, disidentes, jodidos y qué sé yo, que tomaban daiquiri en cantidades industriales. Y como yo tenía whisky, como era diplomático tenía acceso al whisky, bueno, yo fui un proveedor de whisky de la vida literaria, me costó bastante caro, de la vida literaria cubana como durante 3 meses. Guajira para el recuerdo. Más allá de tu experiencia en la isla, ¿cuáles son los puntos de inflexión de tu propio desencanto con el sueño socialista? Bueno, no sé cuáles son exactamente. Yo fui un chico inquieto y que veía los problemas del mundo chileno y tenía una visión bastante crítica. Un cura jesuita, que fue mi profesor, que es el padre Alberto Hurtado, que hoy día es San Alberto Hurtado, que influyó, porque resulta que este cura en una camioneta vieja nos llevaba a poblaciones marginales y nos mostraba la pobreza, los niños viviendo debajo de los puentes y todas esas cosas. Sí, eso me marcó, me dio una visión. Después la amistad con Neruda influye algo, pero no mucho, en el aspecto político, no mucho. Yo ya tenía una idea de las cosas. Yo me acerqué y fui una especie de compañero de ruta del PC en una época. El que más me atajó ahí fue Neruda, aunque parezca raro. Neruda me decía, es bueno que exista gente como tú, independiente, en la diplomacia, que sean amigos nuestros. Piano. Así que no te metáis en lío. ¿Cuál es tu primer encuentro con Neruda? Yo le mandé mi primer libro, yo tenía 20 años cuando salió mi primer libro, un librito de cuentos, se llamaba El Patio. Se lo mandé a su dirección. Vi la dirección en la guía de teléfono. Pablo Neruda, salía a la dirección, Avenida Patricio Lynch, número tanto, Los Guindos. Se lo mandé por correo y no pasó nada. Y entonces dije, bueno, lo tiré al canasto de la basura y se acabó. Pero después me encontré en la calle con un periodista amarillo, muy divertido de ese tiempo, que se llamaba Mario Rivas González. Era un gallo así de esos de la noche de Santiago. Y me dijo, oye, Pablo Neruda te quiere conocer. Y ahí fui y conocí a Pablo Neruda. Lo primero que dijo fue presentarme a sus amigos y decir, este es el escritor más joven y más flaco de Chile, porque yo era flaco como un espárrago. Y después me dijo una cosa que yo recordaba muchas veces. Me dijo, en este país ser escritor y llamarse Edwards no es fácil, me dijo, es bastante complicado. Y Neruda, tú dices que deslizaba en privado cierta, no crítica, pero cierta desazón con respecto a la posibilidad de que este sueño socialista realmente triunfara. Era escéptico. Neruda comenzó siendo un entusiasta. Primero comenzó siendo un joven anarquista, solitario, extraño, que tuvo un amor con una birmana en el Extremo Oriente cuando era cónsul de 23 años de edad. Josie Bliss. Josie Bliss, sí. Josie Bliss. Pero después, durante la Guerra Civil Española, y por una influencia muy curiosa, influencia de la Delia. Delia del Carril se hace comunista. Y Delia era una
una cuica comunista, así como Matilde era una mujer del pueblo y Chillán bastante escéptica con respecto al comunismo. Eran paradojas, ¿no? Fantásticas contradicciones. Pero Neruda se hace militante y cambia de poesía. Neruda agota una forma de poesía lírica, subjetiva, íntima, torturada, oscura, que tiene mucho que ver con el sueño, con la imaginación pura y toda esa cosa. Neruda deja esa poesía y pasa a otra poesía, una poesía social. Cuando se produce el Congreso de Nikita Khrushchev, en que Nikita Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin, Neruda sufre, en esa época yo lo veía bastante, Neruda sufre una angustia y le pasa una cosa psicológica muy interesante, se queda mudo, le viene una afonía total. Que lo acompañó buena parte de su vida. Que lo acompaña durante un tiempo, pero que en ese periodo, cuando todos le pedían respuestas sobre el tema, le impedía hablar de verdad. Pero ahí empieza a planear y a escribir extravagario. Jorge, tú conociste muy bien a Neruda y escribiste Adiós poeta, que tiene que ver con esa relación. Si tuvieras que hacer un retrato íntimo del Neruda que tú conociste, Neruda tiene muchas caras. ¿Cuál es la cara que tú conociste? Yo lo conocí bastante a Neruda por lo siguiente, porque yo comencé con la relación que tiene un chico que quiere ser escritor frente al maestro. Muy tímido, tratándolo de usted, toda esa cosa. Pero después de un tiempo, y él mismo lo provocó, porque él mismo, por ejemplo, me llamaba por teléfono a la casa de mis padres a invitarme a una comida, cosas de esas. Entonces la relación se hizo más igualitaria. Empezamos a tutearnos. A Neruda le gustaba mucho el chascarro íntimo. Si yo tenía una polola, me pedía detalles, por ejemplo. Cuéntame cómo es, que aquí, que allá. Al final de su vida, él estaba muy enfermo. Él fue operado 2 veces de cáncer en París. A ti te tocó compartir la embajada Con él. Los últimos años. Y ser el ministro consejero. Entonces él tenía que reemplazarlo a cada rato. En esa etapa, con Neruda enfermo, yo sentí que yo había pasado de ser el igual a ser el papá. Como que era papá de Neruda. Lo tenía que cuidar, lo tenía que proteger. Y Neruda de repente lo invitaban a una comida diplomática y me decía, no puedo ir, anda tú. Yo le decía, sí, pero a ti estaban esperando el premio Nobel de Literatura. Voy a llegar yo, van a poner una cara de 7 metros. Pero era así, esa era la relación. Tú estableciste en un minuto una relación epistolar con... Bueno, era sobre todo cartas en que Neruda me pedía que le hiciera algún trámite. Yo encuentro que la correspondencia de esa mía que se publicó con Neruda es bastante fome, ¿eh? Es divertido porque el título que le dieron a esa reunión de cartas que romperemos de inmediato y recordaremos para siempre. Eran las cartas indiscretas, que él me decía, la voy a romper, pero la voy a recordar. Claro, bueno, eso pasaba. Claro, cuando uno lee ese título, y uno dice, ¿con qué me voy a encontrar acá? Por Dios. Pero era como un juego que tenían casi. Era casi un juego, sí, porque a él le gustaban mis cartas y me decía, mándame cartas. Y él era divertido para escribir cartas. Así que era una época en que se escribían cartas. ¿Tú escribías cartas? ¿Te gusta el género epistolar? Me gustaba. Las cartas son una maravilla como género literario. Yo me leí la correspondencia de Flaubert y encuentro que me gusta más la correspondencia de Flaubert que las grandes novelas. Alguien me hizo una pregunta bien, de esas personas que manejan la literatura desde lugares extraños, de los números, y que ven señales en todas partes. Me dice, pregúntale a Jorge, ¿por qué siempre cuando escribe un libro de cuentos son 8 cuentos? Por superstición. Es superstición. Claro. Porque mi primer libro de cuentos, yo tenía como 50 cuentos, porque yo de repente me puse a escribir cuentos como loco. Dentro de los 50 cuentos tenía 8 cuentos que eran de niños, de adolescentes. Los escribía en la clase de Derecho Procesal, en la Escuela de Derecho. En la clase de Derecho Procesal eran 300, y yo me iba bien arriba y escribía cuentos. Así escribí casi todo el patio, entre la clase de Derecho Procesal y la biblioteca de la Escuela de Derecho en la última hora de clase, a la que simplemente no iba. Y después dije, bueno, uno cuando comenzó algo es mejor terminarlo. Y lo terminé. ¿Cuándo entras en
en la crónica? En la crónica muy tarde, porque cuando, digamos, en mis años maduros yo no podía escribir un artículo, es decir, me demoraba una semana en escribir un artículo, salía una lata además. Y un director de diario de Barcelona, que se llamaba Ibáñez Escofet, Manuel Ibáñez Escofet, un tipo encantador, me dijo, mire Jorge, me dijo, usted, después de leer Persona non grata, le digo que usted podría ser un gran cronista. Y entonces, ¿por qué no me escribe cosas para La Vanguardia? ¿Y no era como un desafío o un bichito que te picaba de antes, dado tu relación con Joaquín Edwards Bello, del que finalmente escribiste un libro con su vida, probablemente el más gran cronista o uno de los grandes cronistas Puede ser eso. de la vida del No, puede ser eso. del chileno en París, etcétera? Había ahí una cosa que estaba esperando, que estaba Es que larvaria. mira, yo era muy lector de cartas, crónicas, esbozos, retratos de gente, géneros que salían del género acotado y clásico de la novela, ¿eh? Y me gustaban las novelas poco académicas, las novelas en que de repente el narrador se separa y se pone a conversar con el lector o se pone a conversar con Dios. A mí esas novelas que se salían del marco me gustaban, y me gustaban mucho los géneros no ficticios, o sea, por eso pude escribir Persona non grata y pude después escribir crónica. Y acabo de terminar una crónica ahora, porque escribo para los viernes y soy muy puntual. No, me dijiste ahora que le temías a la crónica porque te demorabas mucho. Pero después empecé a No, hacer... pero es impresionante. Si cuando hablé contigo ahora para juntarnos, tenías que empezar una crónica y una hora después estás acá. Sí, la terminé. Hago 700 y tantas palabras. ¿De qué iba la crónica de hoy? Me refiero a esa polémica que hay entre los demócratas cristianos y la izquierda más clásica, digamos, sobre progresismo y todo O sea, eso. una crónica que se pudo escribir hoy día, hace 5 años, hace 10, 15, 20. Se puede escribir todo el tiempo. Se podía haber escrito en 1810, porque ese problema lo tuvo Andrés Bello en Chile, por ejemplo. Y Andrés Bello con Bolívar, ¿eh? Bolívar era un progre típico y Andrés Bello era un señor más british. ¿Y tú crees que la democracia cristiana quedó en el lugar en que está por circunstancias históricas o es el lugar que le es más cercano, la Concertación? Están en un lugar muy incómodo para ellos y incómodo para los demás también. Así que no sé cómo lo van a resolver. No sé si se dan cuenta de que el lugar es tan incómodo, pero evidentemente están a patas todo el tiempo con sus colegas de coalición. ¿Cómo ves la política hoy? La política la veo, en general, para un escritor, como una maldición. Bueno, los 60 fueron épocas no solo de compromisos políticos en la literatura, sino de exigencias entre los escritorios con respecto a los compromisos. Había que, claro. ¿A ti no te pasaban muchas cuentas? Todo el tiempo. A mí me pasaban cuentas todo el rato. Por ejemplo... Porque tú teniendo una política, uno, nunca fuiste militante y tu literatura nunca pasaba por retratos de tu propio entorno, que eran mundos que además eran muy ajenos a tus correligionarios de ideas. Pero te doy un ejemplo. Yo estaba en Barcelona. El principal crítico español se llamaba Rafael Conte, que era un tipo tan interesado en la política como yo en el chino. Lo que más le gustaba era comer garbanzo, pero era un gran lector, muy buen lector. A mí, desde que escribí Persona non grata, nunca dejó de llamarme así. El escritor de derechas Jorge Edwards. Y una vez me lo encuentro y le digo, eso es una mariconada, una forma de censura, le dije yo. Porque significa que si yo no escribo en forma correcta políticamente, yo soy el escritor de derecha, que es un insulto en España. Además que el libro Persona non grata tiene una particularidad única en la historia de la literatura, y es que fue censurada por ambos bandos. Porque otro desde otra vereda dirá el escritor de izquierda, incluso por Persona non grata. No, sí, pero en fin. Pero eso era una forma de censurar, una forma de acotar, una forma de molestar, muy típica, ¿no? Y yo sufrí de eso en toda su forma. Yo escribí ese libro por lo siguiente, porque yo soy chileno. Y yo veía en ese tiempo que la mitad del gobierno de Chile creía que la panacea era Cuba. Porque pasaban por Cuba argentinos, uruguayos, mexicanos, franceses, chinos, de todo. Todos veían lo que vi yo, pero no lo decían porque era una molestia decirlo. Pero yo pensé, si nosotros vamos a esto, yo voy a ser uno de los primeros exiliados. Entonces,
prefiero escribirlo. ¿Cómo diferenciarías tú el proceso tuyo con el que siguió Vargas Llosa con respecto a esto? Bueno, Vargas Llosa, cuando yo lo conocí, era un chico de izquierda, de una izquierda no exactamente prosoviética, sino más bien a la izquierda de la izquierda. Y escribía en un escritorio desvencijado, en una pieza de París, y al frente tenía las obras completas de Lenin frente a él. Pasaban los guerrilleros peruanos por París y él siempre estaba complicado porque le dejaron una vez una maleta con dólares en billete en su casa y cosas de esto, ¿no? Está en ese mundo, pero siempre hablaba de la libertad y de Flaubert. Flaubert no era ningún revolucionario. Flaubert era un académico genial. Entonces yo decía, es curioso. Después lo vi en la siguiente circunstancia. En una sala muy política en París, que se llama la Mutualité, al lado de Jean-Paul Sartre, de la Simone de Beauvoir y no sé quién más. Y él habló de la oligarquía del Perú, de los militares peruanos, de la iglesia peruana, todos esos temas con gran elocuencia. Entonces, ¿qué pasa después? Vargas Llosa se compromete mucho con la revolución cubana. Yo no, porque yo estaba diplomático en París, secretario de embajada. Y entonces, de repente entra una duda en Vargas Llosa, crece esa duda. Cuando yo soy ministro consejero, cuando yo soy encargado de negocio en Cuba, llega a Cuba y conversamos Lezama Lima, él y yo, en un restaurante, y hablamos a susurro y qué sé yo, qué pasan estas cosas, qué pasan estas otras. Después yo publico Persona non grata y Vargas Llosa se queda callado. No dice nada. Y pasa por Barcelona Octavio Paz. Y Octavio Paz pide conocerme a mí, le pide a Carlos Barral, mi editor, y yo voy a la casa, nos vemos y llega Mario. Y después comemos con Mario. Y Octavio Paz le dice a Mario, tú tienes que escribir sobre el libro de Jorge. Y Mario escribió, se mojó ahí, se metió en el tema. Y escribió un ensayito que se llama El francotirador tranquilo. El francotirador tranquilo era yo, ¿no? Porque a Mario le extrañaba mucho mi tranquilidad, ¿no? Mario es muy apasionado, muy rápido, muy intenso. Entonces al comienzo no se mete y después se mete a fondo en el tema. Y fue una de las primeras manifestaciones de su reticencia o reserva frente al castrismo. ¿Tú crees que el Nobel de Vargas Llosa valida la crítica? El Nobel no valida nada, el Nobel es un premio nomás, pero yo creo que la crítica de Vargas Llosa, la actitud de Vargas Llosa es interesante, respetable, es muy brillante. ¿Qué más quiere uno? Hay otro personaje, Ampuero, que de alguna manera está haciendo carrera con el desencanto. ¿Qué te parece llevar a ese extremo? Yo creo que no se puede hacer carrera, porque yo creo que la literatura no es una carrera. Primer punto. La literatura es una vocación, es una especie de llamado por el cual tú te comprometes. Es casi como meterse de cura, meterse a escritor. Cura bastante lascivo y farrero, pero cura, ¿eh? Y yo creo que no se puede hacer carrera con ninguna cosa literaria. No me gusta esa actitud. Pero esa percepción, ¿tú la compartes? De que encontró una hebra que funcionaba, que mucha gente le gustó y le está sacando demasiado provecho. Leí Diálogo de Conversos hace poco. Tienen cosas interesantes. Se ponen lateros al final, pues se ponen a predicar. Los dos son curas de la revisión, ¿eh? Entonces se ponen lateros. Pero la historia de cómo salieron del proceso es bastante interesante. Pero... No, yo diría que hay una cosa que es biográfica. Los últimos días de Ampuero en la isla, el tipo lo pasó realmente mal. Lo pasó realmente mal, pero... O sea, bailó con la fea de verdad. Pero sí, pero lo pasó realmente bien también un buen rato. Sí. ¿Eh? Y se demoró en darse cuenta de la cosa. Yo a los 3 días sabía lo que era eso. Porque mis amigos, sobre todo Padilla era inteligentísimo. Lo que pasa es que cometí un error político esencial, y lo acabo de decir, una cosa por ahí, y la viuda se me encabritó, me trató pésimo. El error que cometí era creer que con su fama literaria se iba a defender de la represión política,
que era inmune. Y se equivocó completamente, lo metieron en la cárcel, le dieron, no sé si le dieron un par de coscachos. Ahora, la idea no era tan mala porque hay personajes que han logrado sortear situaciones bastante adversas por su visibilidad pública. Sí, pero Padilla no tenía Ahora, suficiente visibilidad de Padilla, frente a Fidel. De Padilla tú dijiste que te parecía más importante en cuanto a persona, en cuanto a actitud, en cuanto a entrega, que en cuanto a escritor. No, Padilla era un buen poeta, insuficiente, que no escribió demasiado. Sus novelas y sus memorias son mediocres, pero era un poeta, era un auténtico poeta, y yo creo que se equivocó. Fidel Castro le rompió el espinazo y lo dejó tan deprimido que después se murió, ¿no? Porque Padilla estaba completamente deprimido y alcoholizado cuando yo lo encontré ya después de salir de la isla. Era un caso que me daba pena a mí, era un caso complicado. Jorge Edwards no para. Provisto de una memoria prodigiosa, crea y recrea la historia, la suya y la de los suyos, a su antojo. ¿Te ha tocado vivir mucho en España? Sí, y lo he escogido además. ¿Te hiciste español? Soy español. Sí. ¿Cómo nace eso? Que alguien me dijo, oye, ¿por qué no te haces español y qué tengo que hacer? Dije yo, escríbele una carta tuya, me dijeron, al rey Juan Carlos. Y así lo hice. Y me salió como por un tubo. ¿Ya habías ganado el premio, sí. ¿El premio Cervantes? Sí, ya lo había ganado. El premio Cervantes te hace automáticamente miembro del patronato del Instituto Cervantes, y ese patronato se reúne una vez al año con el rey. Entonces hay una cierta relación. Y el rey siempre me colocaba en la mesa de él porque se divertía con los cuentos que yo le contaba chistes, cosas de... Está hablando de Juan Carlos Padre, porque tú también eres muy cercano a Felipe hoy en día. No tanto como al padre. ¿Tú te vas de viaje ahora con los reyes? Sí, me han invitado a ir con ellos a Tokio, a un viaje en el mes de abril. Y yo tengo que hacer una conferencia en la Universidad de Tokio. Y voy a ir porque ¿Cómo está tu japonés? Está más o menos, ¿eh? pero he estado en Japón antes, me han invitado los japoneses una vez, me han publicado en japonés persona non grata y han publicado cuentos míos en japonés. Y entonces ahora me invitan y me dicen que hable en la Universidad de Tokio en lo posible el Quijote en América. Parece un tema muy esotérico, ¿no? El Quijote en América. Pero yo cuando hablo del Quijote en América, hablo del Quijote en Borges, Pierre Menard, autor del Quijote y otras cosas de Borges. Hablo de un Quijote muy en broma, digamos. Hablo del Quijote de un escritor brasileño que yo conozco bien, que es Machado de Asís. Muy quijotesco, ¿eh? Y hablo del Quijote en William Faulkner, que eso sí que yo sé cosas especiales del Quijote en William Faulkner. ¿Tú escribiste durante muchos años, siguiendo con el mundo español, escribiste durante muchos años en El País? Sí. ¿Te cambiaste? Sí. ¿Qué sucedió? Pues te cambiaste al... Mira, que El País a veces no publicaba mis cosas. En cambio, el ABC me dijo, te publicamos el día domingo en la tercera página, con toda la página. Y entonces yo dije, bueno, estar mendigando cosas en El País no mendigaba, pero a veces había un trato no muy simpático porque... ¿Y tú crees que era un tema editorial? Era un tema político. Había una cosa de la política ahí, ¿eh? Y entonces cambiaron los directores, cambió el editor cultural, que es Juanito Cruz ahora, y yo acepté la propuesta del ABC y estoy muy contento con ¿Y cambiarse al ABC no es de alguna manera como el fin del pudor? No, porque en el ABC ha escrito todo el mundo. Ha escrito la izquierda y la derecha. Ha escrito el negro Guillén en la época en que era militante cubano sólido. Entonces, no, encuentro que es una manera de llegar al público, y el público, el lector, lee el ABC el día domingo y me lee a mí además. Juanito Cruz me dijo, si te vas a la ABC, tus lectores no están ahí. Y yo le dije, no huevón, le dije yo más o menos hablando en chileno, ¿eh? Mis lectores me buscan a mí y si estoy en el ABC me van a leer ahí. Y no serán muchos, pero son. Otro lugar donde viviste mucho es París. ¿Viviste en la infancia? Mira, París es una ciudad
excepcional en todo sentido, en una ciudad donde el aire que se respira es estimulante, donde la densidad cultural de la ciudad es enorme. París tiene para mí un misterio y una atracción fenomenal. Eso, y es parte también de mi experiencia vital. ¿Te fijas? Tú tienes ciertos personajes en tu literatura. Joaquín Edwards es pariente, lo conociste una vez, un gran cronista. Pero oí hablar de él todo el pero tu tiempo. familia y es tu acervo cultural familiar. En la casa de mi abuelo nunca decían Joaquín, cuando hablaban de él, decían el inútil de Joaquín. Y eso me hizo pensar a mí, bueno, yo voy a ser el inútil también, voy a continuar la línea de los inútiles, ¿ves tú? Así que tenía toda una relación, ¿no? ¿Qué tienes tú de Joaquín? ¿Qué tengo yo de Joaquín? Sí. ¿Qué reconoces en ti de Joaquín? Mira, yo pensaba que Joaquín era mucho más loco que yo. Y que, claro, Joaquín era un loco. Joaquín hereda a su padre una cantidad, pero que no la considera suficiente y se la juega en el casino en Vichy, en Francia. La duplica en un momento dado. Cuando la duplica, se compra un auto coludo y qué sé yo, y llega a jugar. Al final, pierde todo. Y el casino le pone 2 policías que lo llevan a la frontera y lo suben a un tren. Porque el tipo podía hacer unas... Que yo no hago esas cosas, soy más moderado, más discreto. Más reflexivo a lo mejor, pero más discreto. A tu padre no le gustaba la literatura y cuando ya se dio cuenta que tenía perdida la batalla, te dijo que ¿por qué no escribía la historia del cobre en Chile? Que debe ser uno de los temas más fome que a alguien le puede llegar. Pero como mi padre encontraba que la ficción mía era fome, que no tenía ningún interés, me decía, ¿por qué no escribes alguna cosa interesante? ¿Cómo qué? Le dije yo. Por ejemplo, la historia del cobre en Chile. Además agregó otro tema. Escribe la historia de la familia Edwards. Pero en fin, no escribí ninguna de las 2 cosas. O escribí sobre algunos Edwards en ficción. Porque ahora tengo una novela sobre la María Edwards. ¿Sabes tú quién es? No sé cuál es. Yo te voy a decir. La última de los Edward McClure se llamaba María. Se casó con un pije villamarino, pero se fue a Europa y vivió primero en Londres y después vivió en París. Era muy aficionada a la lectura y se hizo amiga de los principales escritores franceses de ese periodo. Y cuando viene la guerra, ella se queda en París. Y en París ocupado por los nazis. Y le dice a los Rothschild, que son amigos de ella, que ella quiere hacer algo para ayudar. No quiere pasarse la guerra jugando al bridge y yendo a cóctel. Y entonces se hace asistente social en el Hospital Rothschild. Y a partir del año 42, la Gestapo y la policía francesa entra al Rothschild y a las mujeres judías recién paridas con sus niños se las lleva. Van a la cámara de gases, van a Auschwitz. Y ella se da cuenta de esto y empieza a salvar a los niños. Y es detenida por la Gestapo y torturada. Y a pesar de eso sobrevive y termina volviendo a Chile. Entonces, es la historia de la conversión de una mujer frívola en una heroína de la guerra. Tan heroína que el gobierno de Israel la coloca en la lista de los justos. Que una lista de personas no judías que ayudaron a salvar a judíos. Y el gobierno francés le da la Legión de Honor, ¿eh? Porque la resistencia francesa colaboró con ella. A ti te ha tocado conocer y compartir con buena parte de los grandes escritores desde el boom en adelante y también del mundo entero. Has escrito por tradición familiar y por acervo de la vida de Joaquín Edwards, has escrito sobre Neruda. ¿Quién es el personaje que más te ha impresionado? Que no necesariamente sea el con más pergaminos o el más famoso de todos estos personajes. De los personajes que he conocido en mi vida, hay un personaje que me impresionó. Yo te voy a decir, yo tenía 22 años, acababa de publicar El Patio, estaba en una reunión, estaba en un vernizar, en una exposición de pintura en Bellas Artes. Y Enrique Bello Cruz, que era el director comunizante, aunque no comunista, muy disciplinado, de la revista Pro Arte. Me dice, mira, ahí hay un brasileño interesante y nadie habla con él. Y vi a un tipo que estaba en un rincón ahí y en realidad nadie hablaba con él. Me acerqué a conversar y me di cuenta de lo siguiente. Este hombre era
un gran cronista. Volvemos a los cronistas. Este influyó en que yo escribiera crónica. Era un súper cronista que había estado preso y con prohibición de escribir durante la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil. Entonces, cuando se suicida Getúlio Vargas, el presidente de la época lo nombra jefe de la oficina comercial de Brasil en Chile para compensarlo por pasar muchas perrerías. Entonces, nos hicimos muy amigos. Después, Rubén Braga, se llama así, me invitó a Brasil. Y yo fui a Ipanema, a un departamento que él tenía en la esquina de una calle que se llamaba Prudente de Moraes, frente a la playa. Bueno, íbamos todas las noches a una boate que se llamaba Sasha, que era famosa. Una especie de estudio 54 de... En esa boate se juntaba Rubén Braga con Vinicius de Moraes, con Drummond de Andrade, con toda esa gente, ¿no? Y yo participaba como un chico de 20 años, 22 años, tenía 23, en toda esa historia. Se me acabó la plata que yo llevaba rápidamente y Rubén me prestó una plata y yo seguí cascando ahí. Pero mira las similitudes con la vida de Joaquín Edwards. Sí. Bastante, Ah, bastante. de nuevo. No es París, ahora también es Brasil. Rubén, que era un tipo más bien amulatado, más bien feo, con unos ojos muy claros, seducía a mujeres de una manera absolutamente impresionante. Y enseguida tenía esta historia. Siempre estaba como lleno de deudas y con poca plata porque se ganaba la vida como cronista. Claro que en Brasil un cronista publica su crónica en 15 diarios, ¿eh? No hay exclusividad. Cadenas de diarios en Brasil, así que no, era una pobreza holgada, digamos, de tener siempre una botella con su nombre en el Sasha y de tener un auto con un chofer. Te fijas tú, era así la pobreza, pero basada solamente en su escritura. Y entonces escribía un poema cada 2 años. Era muy buen poeta, pero escribía poco. Y entonces lo llamaron, los poetas, los demás poetas lo bautizaron el poeta bisiesto del Brasil. Escribía un poema cada año bisiesto. Tú pasaste muchas veces por la embajada de París. ¿Cómo fue tu última embajada, ser embajador de Sebastián Piñera? Los amigos me decían qué maravilla ser embajador en París. Yo les decía, oye, no seas huevón. Lo que es muy bueno es ser amigo del embajador en París. Pero el embajador en París tiene todos los problemas, todas las jodiendas, la falta de plata, etcétera, etcétera. Y había 40 personas que dependían de mí. 40 personas, porque había los agregados militares con su subordinado y su secretaria, el cónsul con todo su grupo, los diplomáticos de carrera más la secretaria, la cocinera, el chofer, etcétera. Eran 40 personas. Pero a ti te había tocado antes estar precedido. Te tocó estar con Neruda en un mundo en que la embajada es un lugar mucho más... está absolutamente imbuida de cultura, Sí. Emanando de partida desde el embajador. Y te tocó estar en los tiempos de gobiernos más de izquierda, Claro. que también están más asociados históricamente a la cultura, porque hay una apropiación debida o indebida Claro. de la cultura y de lo social. Y caes de repente en un gobierno que tú terminas representando, mucho más técnico, con conversaciones que tú tienes con un presidente que no sé qué tanto sepa de literatura. ¿Se vuelve más frío, se vuelve más inabarcable? Pero yo por mi lado llevé a gente del mundo literario, no solo latinoamericanos, sino algunos franceses, interesantes tipos, ¿eh? Los llevé a la embajada. Y eso nunca molesta, ¿eh? Siempre se abren relaciones. Te digo, por ejemplo, Regis Debray era íntimo y compañero de curso de un ministro de Sarkozy, que era un ministro inteligente, que escribía novelas y que era ministro de Agricultura, qué sé yo. Así que había conexiones por todos lados. Y yo no soy indiferente al tema de la economía y de la técnica también, ¿eh? Algo sé, algún olfato tengo. Tengo una sensibilidad para lo que puede ser una economía moderna. ¿Cuál es tu aproximación al texto, a tu propia literatura? El primer impulso, el primer rayo que tú sigues para entrar en una novela. Bueno, el sexo y el amor, ¿eh?
no digamos solamente el sexo, pero el amor mueve montañas y el amor es un elemento de la literatura esencial. Y existe en mi literatura, de diferentes maneras, digamos, de diferentes cosas. Pero ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo sobre el amor del joven Neruda con Josie Bliss, estoy describiendo escenas de cama, escenas eróticas muy fuertes, ¿eh? Para mí, ¿eh? Y que me conmueven mucho, porque después ese amor termina en la separación. Ahora, más absoluta. debe ser de lo más especulativo de estas como vidas noveladas que has escrito, en cuanto que no hay mucha información. No hay mucha, pero no hay poca. Y ¿Tú recibiste en primera persona, de boca de Neruda, relatos de lo que fue su relación con ella? No, yo te voy a decir lo que hago aquí. Yo para escribir esto iba a ir a Birmania y Ceilán. Y después decidí hacer como Emilio Salgari, escribir todo de mi escritorio e inventarme Birmania y Ceilán en el año 20. ¿Eh? Entonces me fui al Rastro de Madrid, porque esto se me ocurrió hace poco. Compré toda clase de guías turísticas de los años 20 del Oriente, sale Rangún, sale Ceilán. Después leí todo lo que leyó Neruda en ese tiempo, porque eso se sabe, está contado, me lo leí todo. Pierre Loti, Conrad, Somerset Maugham leí yo, y una cantidad de cosas más. Augusto Dalmar, me leí todo. Y después estudié todo lo que se ha escrito sobre el Neruda de ese tiempo, que a veces es bastante latoso. Pero de ahí salió esta novela, y en esta novela hay una inmersión ficticia, porque no sé cómo eran las cosas exactamente, pero entre este joven poeta chileno extraviado en la India, aburrido como ostra, sufriendo de un calor de 42 grados todos los días, comunicándose mal con el mundo chileno y latinoamericano y español, escribiendo Residencia en la Tierra, que es la poesía más misteriosa y es muy erótica. Entonces esto me permitió crear una atmósfera de erotismo con la birmana, que a mí me parece que ha resultado interesante. ¿Cómo era la birmana físicamente? La birmana era delgada, con una piel mate muy suave, de muy bonita piel, de mirada muy ardiente, muy como de esas mujeres delgadas que caminan cimbrándose mucho. ¿Y una mujer que entra al servicio y termina encamándose con él? No, por favor. La Josie Bliss se llama así porque trabaja con los ingleses de la administración colonial. Y entonces en el día se llama Josie Bliss, nombre inglés, y se viste como inglés. En la noche usa su nombre birmano, se viste como birmana, cocina platos birmanos y hace unos sahumerios medio religiosos y ve el porvenir. Pero una combinación perfecta. Uno podría retrucar esa frase clásica y decir lo que se necesita en la vida es una inglesa en el día y una birmana en la cama. Y una birmana en la cama, por lo menos rima. Sí, claro. Pero la birmana predomina, porque ¿qué pasa? Neruda va a los cócteles de los ingleses y tiene algunos desvíos con alguna inglesita por ahí. Y la birmana empieza a desarrollar una pasión de celos hasta que un día despierta Neruda debajo de su mosquitero, el joven Neruda, y ve a la birmana paseándose vestida de blanco transparente, con una camisa de dormir, con una flor blanca en el pelo y con un cuchillo cocina en la mano, pensando si lo va a matar o no lo va a matar. Entonces él ahí escapa y escribe el tango El Viudo, que es el relato de su escapatoria. Y le deja una carta debajo de un cocotero que nadie conoce, pero que yo la inventé en esta novela, y etcétera. ¿Ves tú la cosa así? Pero la novela tiene que necesariamente tener mucho erotismo, y el erotismo en una novela lo pones a base de lo que tú sabes o recuerdas o lo que sea. Tú dijiste que idealmente el mejor libro de uno es el que viene. ¿Este es el libro que viene, el de la Josie Bliss? Por ahora sí. Por ahora. ¿Y estás contento con lo que está quedando? Sí, estoy contento hasta ahora, pero también me gusta mucho el de la María. O sea, los dos libros míos no publicados me gustan. ¿Cuánto te gustaría vivir o hasta cómo te gustaría vivir? Mira, primero no me gustaría vivir con la salud mala.
tengo buena salud, según me dijo un médico. Fui a un médico en Francia. Me chequeé todo. Y el médico al final me dijo, mire, usted es una persona normal, considérese una persona normal y escribía algo. ¿Qué estará escribiendo?, pensé yo. Haga ejercicio, escriba, me dijo, y haga una vida normal y siéntase normal. Y me da un papel al final de la conversación. Me dije, esto lo puede ayudar un poco. Viagra. Me dio una receta que no le había pedido, pero que está muy bienvenida. No, pero por supuesto. Ahora, yo no sabía que se necesitaba receta. ¿Eh? Era época en que todavía se necesitaba receta. En Francia, por lo menos, parece que se necesita. Aquí ya no se necesita. Un libro que te deje con pesadillas para siempre. Ninguno me deja con pesadillas para siempre porque leo pesadillas y como son pesadillas literarias, por ejemplo, Edgar Allan Poe, qué sé yo, son fantásticas pesadillas, entonces las olvido con facilidad y las recuerdo con igual facilidad. Un libro que tenga una escena sexual que te provoque. La duquesa de Langeais de Balzac. Esa duquesa es maravillosa y el personaje ve que esa duquesa se ha escondido en una sala lateral durante una fiesta y va y hay una escena maravillosa de amor. ¿Te has encontrado con tu propia duquesa? Yo creo que la estoy buscando. ¿Qué te escribió una carta que te llegó cuando tú tenías 35 años de una mujer de 38 años? ¿Qué contenía esa carta? No, esa carta la escondí. Pero esa carta indica la posibilidad, no debería decirlo en la tele, pero está tan lejos todo y la señora está muerta, pero indica la posibilidad de que una hija que acaba de tener esa señora sea mía. Ese es el problema. O sea que es un problema bien peliagudo. ¿Y no has ido a husmear, a ver si te pasan cosas, te parece familiar? ¿Te surge así como una certeza, como un golpe, como San Pablo viendo la luz? Y No puedo hablar más del tema. Pero está perfecto. Porque la hija está por ahí, ¿eh? No acá, está en Italia. Un libro para darse estatus. La crítica de la razón pura. Pero ahí me acuerdo de una cosa que... No puedes leer la crítica de la razón pura en una plaza. No, entonces, pero yo me acuerdo que un amigo mío, una señora pedante, en mi tiempo, ¿no?, en la escuela de Derecho, le dice, ¿y usted ha leído la crítica de la razón pura? Y él le contestó rápidamente, no señora, pero vi la película. ¿Ves tú? Ahí tiene una cosa que da estatus. Un libro para regalarle a alguien que detestas. A lo mejor el 2006 de Bolaño, ¿no? 666. ¿Ah? Un libro para volver a creer en la humanidad. Yo creo que todos los libros buenos te permiten volver a creer en la humanidad. Por ejemplo, El Quijote es un libro tierno, en el fondo. Es un libro caritativo, es un libro de gran compasión. Un libro para abrazarte a ti mismo un día de pena. Es leer un conjunto de poemas que levanten el espíritu, ¿no? Tendrían que ser poemas románticos ingleses, diría yo. John Keats, por ejemplo. Un libro para regalarle a tu yo de 20 años. Ya a mi yo de 20 años, que no leyó muchas cosas, le habría regalado, por ejemplo, algún gran clásico entretenido, del estilo de los hermanos Karamazov, ¿no?, o de David Copperfield. En espacios de tiempo limitados. El baño, el metro. Azorín, pequeños textos. Ah, ¿realmente te gustan los españoles de esa? Sí, Azorín, pero también hay ¿Te cronistas. gustan los libros de proverbios, de citas, de los aforismos? Mira, hay crónicas chilenas que son buenas para leer en el excusado. Daniel de la Vega, Eugenio Bunster, gallo así. Incluso Eduardo Bello. Crónicas para leer en el excusado. Y crónicas de Azorín, crónicas de un tipo que se llamaba Julio Camba, que escribía muy bien sobre comida. Es genial como escritor culinario, Julio Camba. ¿Fuiste cercano a Cortázar? Estaba pensando en ciertos cuentos de Cortázar. Acabo de escribir, y va a salir en mi libro de ensayos, ¿no?, un ensayo sobre las prosas que se llaman prosas sueltas y libres de Julio Cortázar. Porque Julio Cortázar, cuando era sistemático para escribir una novela, podía ser aburrido.
Pero en esas crónicas sueltas que hacía y que inventaba situaciones era muy bueno. Así que y fui amigo de él en una época, pero no me perdonó persona non grata. Ah, no. No me perdonó. ¿Qué otros de esos grandes escritores del boom también fueron, y muy comprometidos políticamente, fueron duros como Cortázar contigo? El peor fue Cortázar, porque Cortázar le dijo a un amigo, mira, yo sigo siendo amigo de Jorge Bar, que es muy raro, pero después que escribió ese libro no lo quiero ver. Es un eufemismo. Es una mariconada completa eso, decir eso. Porque Gavito me decía que estaba en desacuerdo conmigo, pero me convidó a almorzar y nos reíamos mucho. Un libro para tener una experiencia mística. El primer libro para eso es la Biblia, pero las Confesiones de San Agustín es maravilloso para eso. Te puedes meter de cura después de leerlo, por eso hay que tener cuidado. ¿Palabra o giro que te guste? Giro idiomático que te guste. Antes me gustaba la palabra laberinto, pero después descubrí que la había usado mucho y que ya no se puede usar más. Ahora me gustan otras cosas. Borges, Sí, era muy borgiano, así que ya no. Así que ahora estoy buscando un giro, no sé cuál. ¿Estás buscando tu palabra? Sí. Mira, Sí. está tu cosa de muy buena salud. El libro, tu mejor libro del próximo y todavía Busco una estás palabra. buscando tu palabra. ¿Ah? ¿Palabra o giro que detestes? Hay mucho, ¿eh? Hay mucho. A mí no me gusta mucho la grosería, por ejemplo. Entonces esos gallos que hablan de huevón todo el tiempo me dan risa. Pero ya conchetumadre, esas cosas ya las encuentro un poco pesadas. ¿Palabra o giro que te parezca intraducible, propio del español y que no es tan particular o está tan bien armado que no hay palabras en inglés, en francés? Casi todos los proverbios de Sancho Panza son intraducibles. Yo no sé cómo hacen los traductores, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿cómo traducir eso? Palabra o giro de otro idioma que lo encuentras absolutamente notable y te encantaría importar. O de frente usarlo sin que te jodan por los anglicismos, por los francesismos. El as significa, No. por desgracia. Por ejemplo, tú dices, es muy difícil de traducir porque a André Gide te preguntaron quién era el mejor poeta francés, según su opinión, y dijo, Víctor Hugo, el as. Desgraciadamente, Víctor Hugo. Y yo lo empleé para Neruda una vez. ¿Cuál es el mejor poeta en lengua española? Pablo Neruda, el as, dije yo. Un libro que te habría gustado escribir a ti. Algunas novelas cortas de Turgeniev, Padres e hijos, cosas de esas. Un libro que sientes que te robaron. Que de repente te encuentras con que tú tenías una gran idea y ya estaba. Eso me ha pasado también. Eso me pasa con el libro, con la novela de Neruda y la birmana, porque hay un texto sobre ese tema escrito por un joven chileno, yo creo que es malo y que está olvidado. Pero es que justamente ahí viene la próxima pregunta. Un libro que te parece una gran idea pero acto fallido. Bueno, ¿Qué tipo para farrearse un buen tema? Hay mucho. Pero yo creo que ese libro, que es un chico que se llama Cristian Barro, es un caso típico. Se tomó un gran tema, pero lo convirtió en pura palabra. Y yo creo que una novela nunca puede ser pura palabra. Tiene que haber un hueso, una columna vertebral narrativa. Pero alrededor de eso tú puedes hacer lo que quieras, claro. Y finalmente, si hubieses de morir con un libro en las manos, ¿qué libro te gustaría que fuese? Yo nunca he leído libros místicos españoles o extranjeros y de repente me dan ganas de leer alguna de esas cosas, Swedenborg o Santa Teresa de Jesús, porque ahora estuve en Ávila viendo cosas de Santa Teresa. Pero ¿te has puesto más católico, más pechoño con el tiempo? Sí, un poco, sí. Siento, sí. Porque es curioso el ejercicio que estás haciendo con respecto a la muerte. La pregunta yo siempre la pensé en el sentido del placer. Ya. En el fondo, si voy a morir leyendo un libro, que sea ese libro que me transporte. Sin embargo, tú al tiro pusiste... Un libro pusiste un libro para que se te abran las puertas del cielo. Sí, para irse al cielo. Estás pidiendo permiso. Sí, porque no voy a leer oye, un libro pornográfico francés, como El coño de Irene, por ejemplo, que escribió
No. Luis Aragón. Son Cuando malas me estoy- perspectivas. Cuando me estoy muriendo, porque voy a decir, pucha Diego, me quedé sin esto, no sé. Prefiero ir al futuro como siempre, ¿ves tú? Ya, ¿y tú crees que las puertas del cielo están tapiadas o por ahí hay un rinconcito para entrar? Sí, es muy difícil creer en el cielo del infierno, ese es el problema. Y creer en la inmortalidad del alma. Cuando tú te enfermas de gripe, tu alma decae. Y si te enfermas de algo más grave, ya tu alma queda en la nada. Pensar que sigue después de la muerte es muy difícil para mí. ¿Con qué autor que no alcanzaste a conocer por distancias siderales del tiempo te gustaría entablar una conversación? A mí me habría gustado hablar con un tipo que era un gran loco y que era Balzac. Balzac tenía una conversación formidable, según todos los testimonios que existen, y era inmensamente ameno, sorprendente y divertido. Flaubert era un pesado, Flaubert era un tipo sistemático, pero Balzac... ¿Y te ha sucedido leyendo a alguien que... A mí me pasa hasta con personajes de la televisión o del cine, que tú dices, si yo lo conociera sería... Si hubiéramos nacido en la misma época, habríamos sido grandes amigos. Me siento muy amigo de este... Eso pasa mucho. Simplemente no nos tocó, no nos tocó. Pero ese tipo es gran amigo mío. ¿Te pasa eso algo? sí, me pasa mucho, sí. ¿Con quién? Pucha, hay escritores norteamericanos que me caen bien a mí. Incluso los religiosos fanáticos como Melville me aburren un poco. Pero me habría tomado una copa con Edgar Allan Poe, con todo gusto, en Baltimore, en un barcito por ahí.